Se ha desempeñado como académico del ITAM durante 12 años ininterrumpidos, especializado en Derecho Administrativo, Procuración Pública y Auditorías Gubernamentales, consejero legal del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, INE. Es también miembro de la Facultad de Derecho en la Academia Internacional Anticorrupción en Luxemburgo, Austria. Fue director de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La sesión de preguntas y respuestas se realizará al finalizar esta conferencia y las preguntas que por falta de tiempo no logren ser respondidas se publicarán en el micrositio del evento. Adelante, maestro. Muchas gracias. No sé si ya se escucha, si no, subo un poquito más el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación al INAI, muchas gracias a todos por su participación. Me voy a parar porque si me quedo ahí sentado pierdo a unos o pierdo a otros, está como medio raro aquí el foro, entonces para no ser grosero con ninguno de los dos me paro y entonces así ya no me siento como atrapado en la mesa. Un maestro mío decía que siempre desconfiaba de las personas que se decían yo soy experto en algo, ¿no? Entonces yo no voy a empezar diciendo que soy experto en nada. Soy un estudioso del tema del combate a la corrupción. No soy un experto en el tema de archivos, tampoco soy un experto en el tema de transparencia, pero soy un estudioso de los dos temas precisamente porque tienen todo que ver con el tema del combate a la corrupción. Y la idea de mi participación en este foro y de arrancar esta charla es precisamente para ver la conexión que tiene todo esto que van a estudiar ustedes el día de hoy, que es la gestión documental y la gestión de archivos, con el nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que se está haciendo en México y la lucha que se está haciendo en temas del combate a la corrupción en el mundo. La idea entonces es, partiré la charla en tres partes. La primera trataré de poner como el contexto de qué es la corrupción, cómo debemos entenderla, cómo es este fenómeno complejo que tenemos que atender. La segunda parte tratará de ser, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abocarnos al tema de la corrupción? Y la última parte la trataré de abocar al tema de qué tiene que ver entonces lo que ustedes hacen, profesionales de la transparencia, de la gestión documental, de la gestión de archivos, qué tiene que ver con el combate a la corrupción y cuál es la tarea fundamental que ustedes van a jugar en el tema del combate a la corrupción. Esa es, digamos, la dinámica de la charla que vamos a tener el día de hoy. Ponemos la presentación. Muy bien. La idea entonces es, ¿qué tiene que ver la memoria histórica de la gestión administrativa para un eficaz combate a la corrupción? Primero, tratar de poner el contexto. La corrupción es, ¿qué es la corrupción? Primero es el problema más grande de México y aquí me atrevería a decir el problema más grande de muchos de los países de donde vienen varios de nuestros invitados. Es el obstáculo más grande para el desarrollo, ¿no? Documentado de varias maneras. Es un cáncer que se cuela en los diferentes sectores y por lo tanto es un obstáculo monumental para el desarrollo de un país, sobre todo para el desarrollo justo y equitativo de un país. Es muy costosa y es regresiva. Hay datos muy concretos que hablan de que las familias más pobres de México, las que reciben menos de 2 salarios mínimos como ingreso para mantener a la familia completa, destinan algo así como el 30% de los ingresos a pagos para temas de corrupción, ¿no? Desde el señor que recoge la basura hasta el seguro popular y algún otro elemento que requieran para su supervivencia. 30% las familias más pobres, ese es el costo de la corrupción, por eso además es regresiva. Es la causa más común de frustración social, no me dejarán mentir, pero ya es muy difícil estar en una reunión de cualquier tipo y no hablar del último escándalo de corrupción. Pero no solo eso, no hablamos nada más del último escándalo de corrupción, sino hablamos de la frustración que sentimos todos porque ese último escándalo se va a quedar impune como el resto de los escándalos que vimos las semanas anteriores, ¿no? De ahí deriva la frustración social y el enojo de todos nosotros. La corrupción es, además, compleja y multifactorial, es decir, no es de estos fenómenos que tienen una sola explicación, un solo tipo, una sola forma. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona este fenómeno tan difícil de entender. Es expansiva y es corrosiva, es de estos fenómenos que si no se detienen, si no se contienen, si no se sancionan, si no se generan sistemas de prevención, se expande y empieza a corroer instituciones tan importantes como las instituciones democráticas de un país. El problema es que es un tema de moda también, y como buen tema de moda es objeto de ocurrencias
y es objeto de todo tipo de opiniones. Todo mundo tiene una opinión del tema, todo mundo tiene una ocurrencia, todo mundo tiene una supuesta solución al asunto, ¿no? Y entonces se vuelve una discusión compleja. En un foro de estos, en un foro de profesionales, en un foro de técnicos y estudiosos de los temas, la idea es olvidar las ocurrencias y olvidar las opiniones y centrarnos en los problemas importantes que podemos atender respecto al combate a la corrupción. Por eso la corrupción no se resuelve con discursos o buenas intenciones, no se resuelve con un zar anticorrupción que todo lo puede y todo lo ve y todo lo sanciona. No se resuelve con la simple voluntad política, ¿no? El discurso, ¿no? De vamos todos a pelear en contra de la corrupción y sancionar a los corruptos. 5 peces gordos en la cárcel no resuelven absolutamente nada y tampoco se resuelve con escándalo y exposición. Es decir, el simple señalamiento mediático de una persona, el simple señalamiento mediático de un responsable no nos resuelve el problema. Muy bien, entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Muy bien. Al crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el constituyente pidió 2 leyes nuevas y reformar muchas otras. Las 2 leyes nuevas que pide el constituyente, primero es una ley general que diera forma y funciones al Sistema Nacional Anticorrupción, una ley general orgánica que ponga a trabajar a diferentes actores en la misión del combate a la corrupción. Uno de estos actores es donde estamos aquí todos sentados el día de hoy, ustedes sentados y yo parado. Es uno de los grandes actores del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una nueva ley que está en este momento en discusión en el Congreso que tiene que darle forma, tiene que darle funciones, tiene que darle procesos, tiene que darle estructura a todo este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. La segunda ley es la Ley General que establece las responsabilidades administrativas graves, no solo para servidores públicos, sino también para particulares, y que tiene la misión de asignar competencias específicas a cada uno de los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción. Son los 2 grandes retos que tiene frente a sí el Congreso de la Unión Mexicana en este momento, pero además tiene algo así como una agenda de 22 leyes federales que tiene que reformar precisamente para darle cuerpo y forma al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y a este nuevo reto. Es una agenda enorme, es una agenda muy importante y es una agenda que requiere del esfuerzo de muchos actores al mismo tiempo. Espero que se vea esta tabla, ¿no? Los que tienen todas las pantallas, porque me voy a detener un ratito en este. Este es un mapa horrible en sentido de que se entiende poco, pero lo voy a tratar de explicar. Es un mapa horrible que utilizo cuando doy clases, cuando trato de dar una conferencia para tratar de explicar el tema de la corrupción, cómo funciona este fenómeno. Lo que hago es siempre tratar de combinar 5 elementos en una fórmula que me permite explicarle a todo el mundo qué es la corrupción. Como les decía, uno de los temas más importantes es entenderla. Cuando se discutió la Convención de Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción, la convención más importante del mundo que define el tema, uno de los primeros acuerdos a los que llegaron los distintos países que se pusieron a discutir sobre el tema es: no la definamos en términos genéricos, no nos sirve de nada. La corrupción es, ¿no? Tratar de hacer una definición académica sobre el tema no sirve de nada. Al primer acuerdo que llegaron es: definamos mejor los diferentes tipos y formas de corrupción que hay para tratar de entender el fenómeno a través de los diferentes tipos. Lo que tienen ustedes en la columna de la izquierda es precisamente eso, los tipos de corrupción que se presentan en todo un aparato estatal de manera recurrente. El soborno, la malversación, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo del producto del ilícito, la obstrucción, la colusión, la extorsión, la simulación, la utilización ilegal de información, el nepotismo y el clientelismo. Son, digamos, los tipos básicos que se manejan en el mundo respecto de qué es corrupción, ¿no? La Convención de Naciones Unidas, la Convención de la OCDE y la Convención de la Organización de Estados Americanos, 3 convenciones de las que México es parte, 3 convenciones de las que México es parte activa, ¿no? Que generan ciertas obligaciones. Establece que estos son los diferentes tipos que las diferentes legislaciones nacionales de todos los que forman estos sistemas deben incorporar en sus sistemas. Muy bien. Estos tipos de corrupción, vamos al segundo elemento de la fórmula, se presentan en diferentes tipos de sectores, ¿no? El soborno puede presentarse en el sector social o en el sector económico, en el sector seguridad, en el sector educación, en el sector infraestructura, etc. Y cuando se presenta en diferentes tipos, tiene diferentes consecuencias, ¿no? El sector social es un sector
con una enorme cantidad de recursos públicos, pero también que genera impactos concretos en personas y familias especiales. Que es diferente, por ejemplo, al sector infraestructura, en el que hay también cantidades muy importantes de recursos, pero funcionan esos recursos para otra cosa, ¿no? Los 5,000 millones de la Sedesol funcionan para repartir quizá desayunos o para hacer una serie de programas sociales que impactan a familias concretas. Esos mismos 5,000 millones en el sector infraestructura pueden servir para construir un puente, ¿no? Una carretera. Un soborno en el sector desarrollo social es completamente diferente a un soborno en el sector infraestructura. Los impactos son completamente distintos, las formas son diferentes, los actores pueden ser diferentes, la forma de identificarlo, de investigarlo y de sancionarlo puede ser completamente diferente. Y sin embargo es el mismo tipo, ¿no? Entonces, conforme vamos combinando los elementos de la fórmula, se hace más difícil entender el fenómeno. Pero después, en cada uno de estos sectores que forman el Estado mexicano o los diferentes gobiernos de los que ustedes vienen, hay diferentes actividades, ¿no? En cada uno de estos sectores, en el social, en el económico, en el sector educación, en el sector salud, se hace obra pública, se hacen compras, se crean normas, se incorporan o contratan personas, se resuelven procedimientos, se crean programas o políticas públicas o se generan actos administrativos que impactan directamente en las personas. Entonces, ya tenemos el entendimiento de cuáles son los diferentes tipos que se pueden dar en diferentes sectores y que en cada uno de estos sectores se pueden dar en diferentes actividades. Ahora compliquemos más la fórmula. Cada uno de estos tipos en sectores y a través de diferentes actividades se pueden dar en diferentes contextos o circunstancias. Algunos son actos, algunos son omisiones, algunos se dan por dolo, otros se dan por culpa. Algunos son voluntarios, otros son involuntarios. Algunos tienen efectos externos, otros solo internos. Algunos tienen causas estructurales, otros tienen causas normativas. Algunos son para sí, algunos son para otras personas que pueden participar. Algunos son por urgencia, algunos son por cuestiones de falta de control. Pero además hay diferentes momentos. No es lo mismo un año electoral que un año no electoral. No es lo mismo enero y febrero, que el presupuesto está apenas fluyendo, que junio y julio, que está en su pico, que noviembre y diciembre, que el presupuesto está cerrando. Entonces, los diferentes momentos, las diferentes circunstancias cambian la estructura de los diferentes actos de corrupción. Pero además hay que meter el último elemento de la fórmula, que son las personas. Los actos de corrupción se cometen por personas que tienen diferentes capacidades, diferente capacitación, diferentes niveles jerárquicos, diferentes tipos de remuneración, diferente educación, diferente satisfacción con el empleo, diferentes preferencias, diferentes condiciones personales, familiares o políticas y diferentes niveles de ética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pongo este mapa y por qué siempre trato de explicar el fenómeno con este mapa? Porque cuando estamos creando un sistema nacional anticorrupción, tenemos que crearlo a modo de que podamos atender el soborno que se presenta en el IMSS por una persona que tiene que dar 200 pesos para tener una cita para ver a su doctor, ¿no? Que se puede presentar 1000 veces al día, y al mismo tiempo, el mismo tipo llamado soborno que se presenta para que un subsecretario asigne una obra pública multimillonaria a una compañía específica. Es el mismo tipo, pero tiene condiciones, tiene circunstancias y tiene actores completamente diferentes. Entonces tenemos que crear un sistema que pueda atender los dos diferentes tipos, ¿no? En circunstancias completamente diferentes. Ese es el gran reto que tenemos enfrente. El gran reto que tiene el legislador y el gran reto que tenemos las organizaciones civiles, la academia y demás, es diseñar un sistema que pueda con los dos. Para la sociedad mexicana no va a ser suficiente que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda atender el soborno, la malversación en los grados menores, pero no atienda los grados mayores. O al revés, no va a ser suficiente que agarremos a 3 o a 4 o a 10 personas de alto nivel que cometieron actos de corrupción, pero que el ciudadano común en el día a día, en el enfrentamiento con el Estado, no tenga la capacidad de poder hacer las cosas como debe ser sin tener que destinar dinero a actos de corrupción. Tiene que atender los dos. Ese es el gran reto. Esto es algo parecido a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, por lo menos en México, tenemos una cosa espantosa en términos de la justicia administrativa. Tenemos 99 autoridades con agendas particulares, descoordinadas, y cada una hace lo que quiere, digamos. Tenemos 32 legislaciones diferentes, tenemos 32 sistemas de justicia administrativa diferentes, en donde hay
32 entidades estatales de fiscalización, 32 secretarías de la función pública u homólogas, 32 tribunales de justicia administrativa, más la Auditoría Superior de la Federación, más la Secretaría de la Función Pública, más el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. 99 autoridades que hacen cientos de miles de auditorías todos los días, cientos de miles de investigaciones todos los días, que emiten cientos de miles de resoluciones de responsabilidades todos los días. Y si pregunto al público, ¿estamos mejor en el tema de combate a la corrupción? ¿Se ha contenido de alguna manera la corrupción? ¿Sirve de algo todo lo que están haciendo estas autoridades? Creo que la respuesta sería por lo menos un creo que no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran reto del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? El gran reto de este sistema es diseñar un sistema que pueda aprovechar las capacidades de todo eso que ya tenemos instalado. Ya tenemos instalado un sistema gigantesco de autoridades que se encargan de revisar, auditar, vigilar, controlar, pero que lo hacen o con agendas particulares o capturados por agendas locales o sin niveles adecuados de capacitación o por lo menos con una falta de coordinación absoluta. Lo que necesitamos es que este sistema se encargue de contener la corrupción a través de la justicia administrativa. Necesitamos coordinar a estas diferentes instancias, necesitamos establecer canales claros y sencillos para que las diferentes auditorías, investigaciones y demás lleven a resultados concretos que contengan la corrupción, que contengan los actos ilegales. Tenemos que establecer nuevos sistemas y mecanismos de investigación, de información, de control y crear mecanismos adecuados de ejecución y seguimiento de las diferentes sanciones, ¿no? Lo que necesitamos es algo así. Necesitamos un sistema que conecte a las diferentes autoridades encargadas del control y la vigilancia a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Obviamente también necesitamos que dentro de esa coordinación esté el Sistema Nacional de Transparencia coordinado con el Sistema Nacional Anticorrupción para algo que vamos a ver al final de esta charla. ¿Qué quiere decir? La corrupción entonces se contiene con una combinación de factores. Ya dijimos que no se contiene con buenos discursos, ya dijimos que la voluntad tampoco sirve, que el SAR anticorrupción tampoco funciona. Lo que necesitamos es una combinación de factores. Necesitamos instituciones sólidas, autónomas y permanentes, más sistemas complejos e integrados, ahí es donde entran ustedes de manera importantísima, más leyes claras, congruentes y complementarias, más una política de Estado para la prevención, más capacidades completas e integrales de investigación, más sanciones concretas para todas y cada una de las personas que le sean desleales al Estado y finalmente tiempo de maduración para todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos combinados son los que nos pueden dar la respuesta. Ahora, quiero hacer la conexión con el tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué tiene que ver todo esto que les acabo de platicar, todo el fenómeno de la corrupción, las diferentes formas de corrupción, el reto del Sistema Nacional Anticorrupción con ustedes? Una de las formas más importantes de investigación tiene que ver con los archivos y los documentos, ¿no? Es decir, todo este monstruo que está aquí, entre otras cosas, tiene problemas para la investigación, porque no sabe qué investigar y porque a veces no tiene que investigar, ¿no? Es decir, está el acto, está la malversación, está el recurso que ya no está, pero cuando el auditor o el investigador llega a tratar de armar el caso, de armar la película no existe, ¿no? No está ahí. Precisamente esa es la conexión importante que tenemos que hacer entre la gran tarea que tienen ustedes con la tarea que tenemos quienes estamos empujando por la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción. Porque estas autoridades administrativas, por eso ponía el modelito que tenemos hoy, estas autoridades que hacen investigaciones sobre el manejo de los recursos, la utilización de los recursos para conseguir los diferentes bienes y servicios que debe proveer el Estado, estas autoridades necesitan llegar a un lugar donde hay una película que revisar. Sin una película que revisar no es posible armar un expediente, sin un expediente no es posible responsabilizar a un servidor público, si no responsabilizo a un servidor público por un acto de corrupción se genera impunidad, la impunidad genera frustración, la frustración genera un menoscabo de la legitimidad del sistema democrático, se hace un ciclo desagradable. Quiero poner un ejemplo. Uno de los temas más importantes que todas las distintas organizaciones del mundo, a los que las distintas organizaciones del mundo se han abocado, es el tema de las compras gubernamentales. Es uno de los elementos más importantes, es uno de los temas más importantes, es una de las prioridades, por ejemplo, del G20 en su agenda anticorrupción.
El G20 en su agenda de corrupción dijo, necesitamos hacer algo con el tema de compras gubernamentales y obra pública, porque ahí es donde se destinan la mayor cantidad de recursos y es donde se generan los mayores riesgos de corrupción. Vamos a conectarlo con lo que ustedes hacen, la idea de la gestión de documentos, la gestión de archivos. Vamos a hablar rapidísimo del ciclo de la compra. ¿Cómo es el ciclo de la compra gubernamental? Se divide, en el mundo se entiende que la compra gubernamental se divide básicamente en 3 etapas, la etapa previa, la etapa de licitación y la etapa de ejecución. La etapa previa es donde se crea primero la necesidad, ¿no? Después esa necesidad se transforma en, en un bien o servicio específico que el Estado requiere, que tiene que adquirir. Después de esto se identifican y se diseñan los diferentes elementos que se van a incorporar en las bases, ¿no? ¿A través de qué? De un estudio de mercado en donde se revisa qué hay afuera en la calle que el Estado necesita, ¿no? Después de eso se diseñan los diferentes procesos de evaluación, de selección y de contratación para generar los diferentes documentos legales que se van a solicitar a quien quiera participar. Una vez que esto sucede, se establece el calendario, se establece la agenda, se establecen las características que deberán cumplir quienes quieren participar y finalmente se establecen las formas de comunicación del gobierno y el presupuesto. Todo esto es la etapa previa que concluye con la publicación de las bases, ¿no? Muy bien, una vez que se publican las bases, se invita al concurso, la gente va, quien quiere participar acude al concurso y trata de cumplir con todos aquellos requisitos que se establecieron previamente. Se envían las propuestas técnicas y económicas, se hace la evaluación de estas propuestas técnicas y económicas, cada uno participa de la forma que cree más conveniente. El Estado hace la revisión de estas propuestas, selecciona al triunfador y genera un acto de autoridad que se llama fallo, en el que toma la decisión respecto de una u otra persona. Una vez que se da el fallo, pasamos a la siguiente etapa, que es la firma del contrato y con la firma del contrato la ejecución. Digamos, estas son todas las etapas. Cada una de estas etapas tiene enormes riesgos de corrupción, ¿no? ¿Podemos regresar a la presentación? Bien, perfecto, gracias. Cada una de estas etapas tiene enormes riesgos de corrupción. Cada una de estas etapas genera diferentes formas de buscar beneficios privados en lugar de buscar el beneficio público. En la etapa previa, por ejemplo, los riesgos de corrupción están en el direccionamiento hacia un tipo de posición específica, en un mal estudio de mercado, en buscar beneficios a través de establecer ciertos mecanismos para eliminar a ciertos ganadores o beneficiar a otros, etc. En la etapa de licitación, los riesgos también son enormes, ¿no? Los riesgos están en el envío y la recepción de las propuestas técnicas, cómo se abren, cómo se selecciona, cómo se evalúa, quién evalúa, con base en qué criterios, cómo se selecciona, y después en el fallo, riesgos de corrupción enormes que tienen que ver con cómo quedó establecido la argumentación, la motivación, la fundamentación para decidirse sobre alguien y eliminar a otras posiciones. Pero luego vienen otros riesgos enormes en la siguiente etapa. Una vez firmado el contrato, por ejemplo en una obra pública, los riesgos los más importantes están en la etapa de ejecución. Cómo se ejecuta, quién ejecuta, qué materiales utiliza, los calendarios, los tiempos, las formas, la calidad, la duración, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Por qué es tan importante un buen modelo de gestión de documentos y un buen modelo de gestión de archivos? Por 2 motivos. Este ciclo de compra es importantísimo que sea transparente para 2 cosas. Para que el público fuera del Estado, tenga la capacidad de analizarlo, evaluarlo y tener por lo menos la posibilidad de señalar aquello que considere que es equivocado, y para que las autoridades encargadas de la fiscalización, del control, de la vigilancia y eventualmente del combate a la corrupción tengan la posibilidad de calificar el procedimiento y saber si ese procedimiento cumplió con los requisitos legales. Todo esto, todas estas etapas requieren entonces una debida gestión documental y una debida gestión de los diferentes archivos que se van a generar para que cualquiera de las dos, ya sea el público desde afuera o las autoridades fiscalizadoras, tengan la capacidad de hacer aquello que es su derecho en el caso del público y aquello que es su función en el caso de las autoridades. Cuando esta película no existe,
cuando no están los documentos, cuando no están debidamente clasificados, cuando no están debidamente creados, diseñados, etcétera, es muy difícil armar la película. Es muy difícil armar la película, es muy difícil entender qué fue lo que en realidad pasó. Y si no puedo saber qué es lo que pasó, no puedo saber quién es responsable. Y si no puedo saber quién es responsable, no puedo generar una consecuencia. Por lo tanto, si estamos hablando quizá de una obra pública, de un puente que se cayó o de un puente que no se construyó con la debida, con los materiales adecuados o en el precio adecuado o en el tiempo adecuado, lo que vamos a tener al final es un puente que no sirve, dinero que se gastó e impunidad, ¿no? Ese es precisamente el reto que tenemos todos frente a la nueva agenda legislativa que tenemos enfrente. El comisionado Acuña hablaba de la nueva Ley General de Archivos, pero están también, como les decía yo, las dos nuevas leyes generales que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y con las diferentes faltas administrativas que se consideran ahora como graves. La idea es que todos trabajemos en conjunto. La idea es que todos los diferentes actores que estamos abocados al estudio, al análisis y a la propuesta de los diferentes tipos de leyes, trabajemos en conjunto. El tema que nos reúne el día de hoy normalmente empieza con el tema de la transparencia, pero el mensaje que yo les quería dar el día de hoy es que no acaba con el tema de la transparencia. No es lo único para lo que es importante. Va a ser fundamental que empecemos a tener una nueva gestión de documentos y archivos para el combate a la corrupción. Sin una gestión adecuada de documentos y archivos, sin una gestión adecuada de información, sin la obligación concreta de todos y cada uno de los servidores públicos que funcionan en el Estado mexicano para dejar rastro de todas y cada una de las cosas que hacen, va a ser imposible el combate a la corrupción. Precisamente por eso creo que fue la invitación a mi persona para platicarles de este tema y para invitarlos a formar parte de esta red que se está conformando en torno a una nueva forma de hacer gobierno, una nueva forma de hacer servicio público, que es aquella en la que los servidores públicos hacen aquello que es su misión y lo dejan registrado para que todos los demás tengamos la capacidad de vigilarlo y eventualmente evaluarlo. Con esto concluyo y estoy abierto a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Por favor. Bueno, lo primero, felicitarlo por su maravillosa exposición. Y algo que me quedó con ruido es que usted dijo los diferentes niveles de ética. La ética, los diferentes niveles de ética. Para mí la ética es una sola. Por supuesto. El problema es que las personas que colaboran dentro del Estado tienen diferentes formas de entenderla, vamos a decirlo así. Entiendo que es una sola y debería de ser una sola. El problema es que dentro del monstruo llamado Estado tenemos personas con diferentes formas de entenderla y diferentes preparaciones respecto de la ética pública y privada, que hace más importante y que hace más difícil el reto de saber a qué se aboca cada uno, creo yo. Gracias. Muchas felicidades al expositor. En el tema de la ética, yo considero que nomás hay una sola ética, no se puede desdoblar la persona en la función o en su casa. Y creo que en nuestro modelo, ahorita que se refiere a la ética, tendríamos que ver los modelos anglosajones o en este caso angloamericanos, en donde el referente, recordando, a lo mejor hay personas más jóvenes que su servidor, yo soy el director general de Asuntos Jurídicos del INE y titular de la Unidad de Transparencia, del INE, perdón con doble E, del caso del presidente Richard M. Nixon, que por una conducta indebida tuvo que retirarse. Entonces, si nosotros vemos de arriba hacia abajo, creo que sería más fácil en el modelo cultural hasta llegar al modelo legislativo, ¿no? Si sancionamos al primero,
en la escala de arriba abajo, las cosas tendrían más fácil un proceso de arreglo, porque de abajo hacia arriba es muy complejo. Muchas gracias. Sin duda, muchas gracias. Creo que uno de los grandes retos de la legislación anticorrupción es precisamente establecer una guía, un parámetro. Los distintos países del mundo ya encontraron que hace falta darle al servidor público una guía sobre la ética pública esperada por el Estado. Es decir, los códigos de ética se han convertido ya no solo en buenos deseos o en recomendaciones o en documentos institucionales, sino en los diferentes países del mundo los códigos de ética se han llevado al más alto nivel legislativo para generar una guía del servicio público. Y eso es una cosa muy importante que tenemos como reto en México. En algún momento en México intentamos hacer códigos de ética que eran libritos que estaban a disposición de todo el mundo en dependencias y entidades, pero que no tenían un asidero legislativo. Uno de los grandes retos que tenemos en este momento en la legislación actual, en la legislación que se está creando, es precisamente incorporar esos códigos de ética, o sea, guía ética de los servidores públicos, para decirle al servidor público qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que sí esperamos de ellos. Además de decirles cuál es un acto de corrupción y cuándo los vamos a sancionar, la idea es que también le digamos al servidor público en positivo: lo que espero de ti es esto. Estas son las 10, 15 o 20 cosas que necesito que hagas y que necesito que entiendas y que necesito que funciones. Precisamente para que no parezca que haya diferentes niveles de ética y entendimientos sobre la ética pública. Ahora, respecto del tema de sancionar de arriba para abajo, me parece que el gran reto es sancionar en todos los niveles, ¿no? Es decir, como decía en un principio, me parece muy importante que aquel alto funcionario que traiciona la lealtad que le pusimos los mexicanos a su función, atiende primero a intereses privados que a intereses públicos. Es fundamental, porque si los mexicanos vemos que un alto funcionario, por ser alto funcionario, tiene algún tipo de nivel de impunidad que no va a acabar en la cárcel, la frustración crece y por lo tanto la desconfianza en el sistema democrático. Pero también, si yo veo a los altos funcionarios en la cárcel, pero el día que voy al IMSS, o el día que voy al ISSSTE, o el día que voy a registrar a mi empresa, o el día que voy a tratar de sacar una licencia para construir, en el acto cotidiano estoy sometido a actos de corrupción, poco cambia mi percepción del sistema y del modelo democrático. Entonces, creo que la idea, el gran reto del Sistema Nacional Anticorrupción es atender a todos los niveles y atender a todas las circunstancias que se pueden dar. Y allí es donde está el gran reto del modelo de gestión de documentos, ¿no? Es decir, es tan importante, es la primera columna que yo ponía, ¿no? Los diferentes tipos, las diferentes formas de traicionar al Estado. ¿Qué es corrupción? Básicamente es tratar de, dentro del servicio público desde fuera. La impunidad es la consecuencia, es el efecto que se genera cuando no hay un sistema que la contiene. La impunidad es el que un acto de corrupción que viola una norma y por lo tanto la lealtad que le tenemos a un servidor, la lealtad que debe tener un servidor público respecto de los intereses públicos y prefiere los intereses privados, se genera impunidad cuando ese acto no tiene una consecuencia jurídica concreta, ¿no? Eso es impunidad. ¿La impunidad solita, individual, es un problema? No, digamos, es muy complejo que todos y cada uno de los actos, incluso en los países más desarrollados, tengan una consecuencia concreta. La impunidad es un problema gravísimo cuando es sistemática, cuando es la regla general, cuando la mayoría de los actos de corrupción se van a quedar sin una consecuencia. Ahí es donde tenemos un problema gravísimo. Porque entonces el servidor público aprende a que no pasa nada si privilegio mi interés privado sobre el público y la gente de fuera ve que corrupción y la política sin corrupción es una utopía. A ver, todos los países tienen, es un mito, uno de los mitos más importantes que existe en este momento respecto al combate a la corrupción. No, sí tienen corrupción de manera muy importante en altos niveles y demás, pero tienen dos cosas que nosotros no tenemos. ¿Tienen sistemas capaces de identificar la corrupción? ¿Qué es lo que ve la gente en Noruega? Lo que ve la gente en Noruega es que ya sea un servidor del más bajo nivel o el primer ministro, en el momento en que se descubre un acto de corrupción, se hace todo lo posible por documentarlo, se hace todo lo posible por saber qué fue lo que sucedió y hay una consecuencia jurídica, siempre que el asunto llega a las autoridades. La gran diferencia con países como el nuestro no es que tengamos mucha más o que seamos culturalmente más corruptos, eso no es cierto, eso es un mito. El problema es que en México no tenemos los sistemas adecuados ni para contenerla, ni para prevenirla, ni para investigarla, ni para generar sanciones.
¿Es una utopía un Estado sin corrupción? Yo creo que no. Yo creo que por lo menos tenemos que intentarlo y por lo menos la idea de estar en foros como estos y estar en organizaciones que buscan nuevos sistemas es pensar que podemos vivir en un Estado, en un país con un Estado que por lo menos haga lo que tiene que hacer. Y cuando los servidores públicos... Pues ahí está. Ahora, el asunto es que, por ejemplo, en el caso de los pirinegas, ¿cómo no frenar la marcha del país ante el temor del servidor público mediano de poco monto? Porque entre los comités todos echan bolitas y nadie decide. Entonces, siempre decimos, estos son nuestros problemas, estos son nuestros problemas, estos son nuestros problemas, pero no damos opiniones sobre posibles soluciones. Yo muchas veces me he preguntado y digo, bueno, si estamos también en la cosa de la aplicación de responsabilidades, porque la realidad se impone al propio legislador. Entonces, si estamos en la búsqueda de soluciones, vamos a ver las atribuciones o funciones del servidor público en tratándose de montos. Eso es lo que yo siempre he pensado. Yo respondo hasta 100,000 pesos, pero no es tanto rollo de comités y yo me atoro. Incurro o no incurro por falta o omisión, negligencia, lo que sea, o intencional, es otro rollo. Pero si esa escala la hacemos en esa forma, yo pienso que podría tratar de menguarse un poco y que la responsabilidad recayera en una persona. Y no frenar que porque me van a hacer algo, porque omito algo, porque no sé, o por miedos, se frene y se frene y se frene. Porque siempre se siguen aplicando más asignaciones directas que se pulverizan. Sin duda. Bueno. Conecto su comentario con un comentario que tengo aquí que dice: el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debería enfocarse en sancionar y perseguir actos de corrupción o en prevenirlos. Conecto con lo que usted acaba de decir en las dos cosas, ¿no? Es decir, el gran reto del sistema es hacer tres cosas: prevenir, investigar y sancionar, ¿no? Y en las tres cosas están involucrados quienes hacen la gestión documental, ¿no? Es decir, prevenir, como usted acaba de señalar, es importantísimo. Cuando ya tenemos un escándalo de corrupción es porque ya fallamos en la prevención. El diseño del contexto fue equivocado, la estructura estaba mal hecha, el proceso estaba mal hecho, generaba oportunidades de corrupción, había vaguedad en la norma, había ambigüedad en la norma, algo pasó que generó la oportunidad de un acto de corrupción. Por eso prevenir es importantísimo. Y en prevenir está diseñar adecuadamente, en prevenir está hacer las normas adecuadas, ni más ni menos, las normas adecuadas y bien hechas. En prevenir está generar procesos claros, pero además procesos vigilados y controlados. En prevenir está generar sistemas integrados, ¿no? Sistemas que tengan la capacidad de generar controles adecuados respecto de los diferentes procesos. Muy bien, nos falló la prevención, algo hicimos mal, se generó la oportunidad, se generó un acto de corrupción. El otro elemento importantísimo es la capacidad de investigación, ¿no? Es decir, ya nos falló la prevención, ahora lo que tenemos que tener es la capacidad de identificar los asuntos de corrupción para después poder investigarlos adecuadamente para llegar después a la tercera columna, que es la sanción. Si nos falta una de las tres columnas, tenemos un mal sistema, ¿no? Es decir, si tenemos buenos sistemas de investigación y sanción, pero recurrentemente suceden las cosas porque no prevenimos, está mal el sistema. Si tenemos buenos sistemas de prevención, pero al final no sancionamos, el sistema está mal porque se genera impunidad. Si creemos tener buenos sistemas de prevención y buenos sistemas de sanción, pero somos malos para la investigación, va a ser difícil que lleguemos a buenos expedientes y a buenas sanciones. Digamos que es un sistema complementario. Me quedan, ¿qué será? ¿Unos 10 minutos todavía? Ay, jole. Una intervención más, doctor. ¿Una intervención más? ¿Permiso? Por favor. Muchas gracias. ¿Está aprendido? Sí. Felicitaciones por las charlas y por las aclaraciones. Algo que quería preguntarte es el tema de la autonomía del Poder Judicial, porque eso tiene mucho que ver con las sanciones. Por ejemplo, en nuestro país, en Brasil, se está pasando una posibilidad de juicio a una presidente que es algo que no es mucho normal en ese territorio de, como mencionaste, el ámbito iberoamericano es algo un poco raro. Así que me parece que toda la base del sistema anticorrupción tiene que ver con lo que tú mencionaste, la posibilidad de sanción, pero también
una autonomía que no es muy recurrente en nuestro territorio del judicial. Sin duda. Gracias. Y yo te extendería el tema no solo el judicial, es decir, la autonomía del Poder Judicial es fundamental porque eventualmente van a acabar ahí los casos penales y las revisiones y demás. Pero por lo menos en México, primero es importantísimo hablar de la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, de las contralorías, ¿no? Que en nuestro caso la Secretaría de la Función Pública y las Secretarías de Función Pública locales, de las entidades estatales de fiscalización, es decir, todos estos órganos que van a formar parte del Sistema Nacional de Corrupción requieren de un grado importantísimo de autonomía respecto de las agendas políticas. Y autonomía, digamos, uno de los grandes mitos en México por lo menos ha sido que autonomía solo es nombramiento y remoción. No, autonomía es la capacidad de funcionar adecuadamente, de tener presupuesto adecuado, de tener capacidades adecuadas, de no tener intervenciones, etcétera. ¿No? Autonomía va más allá de quién nombra y quién remueve, ¿no? Y es un concepto mucho más completo que, como bien señalas, tiene que extenderse a diferentes órganos, ¿no? Me quedan aquí varias. Maestro Kaiser, 5 minutos. 5 minutos. Muchas gracias. Déjenme, veo algunas de las preguntas. Dice aquí, considerando que en un sistema de archivos eficiente es fundamental, ¿no debería empezarse por tener un correcto sistema de archivos y después transparentarlo? ¿Cuáles avances hay? Sí, creo que sí es importantísimo, pero son importantes las dos partes, ¿no? Y creo que en todo este reto que se nos viene con el sistema anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y demás, tenemos el gran reto de ir avanzando en paralelo en los distintos temas. Me parecería complicado empezar por una cosa para después dejar las otras, digamos, en marcha. Es importantísimo un sistema de archivos adecuado, es importantísimo un sistema de gestión, pero es importantísimo también el mensaje a todos y cada uno de los servidores públicos, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, de la importancia de dejar rastro y registro de todas y cada una de sus actuaciones. No como una imposición de afuera, es decir, uno de los grandes retos que tenemos en este momento ahora en México y en el resto de Latinoamérica es, una vez que salimos de sistemas distintos al democrático, el gran reto es decirle a nuestros servidores públicos, lo normal en un sistema democrático es que solo hagas aquello para lo que tienes facultades y funciones establecidas en las normas, pero además lo normal es que de todo dejes un rastro. No es una imposición de afuera, no es una obligación extra, es parte de tus funciones. Parte de tus funciones es dejar registrado todo aquello que haces. ¿Por qué? Porque en un modelo democrático el ciclo se cierra con el control y la rendición de cuentas. Es decir, un servidor público no acaba su chamba hasta que rinde cuentas y alguien más le pone la palomita y le dice, bien, ya cumpliste, ¿no? Precisamente por eso es importantísimo correr en paralelo el desarrollo de los sistemas de archivos, de gestión de documentos, pero también la cultura del servicio público, en la que el servidor público se siente parte del modelo democrático y por lo tanto se siente con la obligación intrínseca de en todo momento estar dejando registro y rastro de todo aquello que hace, porque sabe que es parte de su función básica la rendición de cuentas. Vamos a leer una más. Creo que esta ya la contesté. Muy bien. Las leyes son fundamentales, dicen, pero sin duda, pero no son suficientes. Si las instancias fiscalizadoras o superiores no aplican las leyes o sanciones. Completamente de acuerdo. La creación de nuevos esquemas legales, la agenda legislativa es importantísima, pero creo que por eso estamos reunidos en un foro como este, porque ahora, además el reto después de las leyes es diseñar todo el contexto administrativo para la aplicación debida de las leyes, ¿no? Una de las cosas que se les olvidan a los legisladores después de crear las leyes es que las leyes después tienen que ser aplicadas. El ejemplo que yo pongo siempre con mis alumnos es, el legislador es como el que está sentado en la Ford y tiene un bastidor enfrente, ¿no? Y hace un coche padrísimo, ¿no? Y le pone rayos y le pone unos rines increíbles y le pone un diseño espectacular y dice que va a correr a 300 kilómetros por hora y dice que va a gastar solo 1 litro de gasolina cada 50 kilómetros, etcétera, ¿no? Y luego se lo pasa a los administrativistas como yo y les dice, ahora haz que este coche funcione y que cueste menos de $20,000, ¿no? Ese es
ese es el gran reto que tenemos quienes tratamos de aterrizar las leyes en instituciones concretas, procesos concretos, estructuras concretas, ¿no? Que todo aquello que estaba pensando el legislador, que todo aquello que fue la agenda legislativa se convierta en una realidad administrativa y funcional y que tenga la posibilidad de cambiar un sector, un contexto y generar un nuevo modelo de comportamiento en los actores que forman parte de ese nuevo contexto. En efecto, esta pregunta es muy importante. No es suficiente crear leyes, no es suficiente diseñar sistemas, es importantísimo después de crear leyes y sistemas aterrizarlos a modelos administrativos concretos que tengan la capacidad de funcionar adecuadamente. Pues muchísimas gracias, espero que sea muy provechoso el resto del día. Agradecemos al maestro Kaiser la atención a las preguntas del auditorio. A continuación, el director general del IMAC, Ismael González, hace entrega de la medalla conmemorativa del INAI por su participación en este seminario. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Un gusto. Esperemos a la orden. El inicio de una relación más. Espero que sí sea. Muchas gracias. Muchas gracias.